Hola, buenos días. Es un placer compartir con ustedes este espacio que esperamos sea muy valioso, donde compartiremos nuestras experiencias como un outsourcing especializado en recursos humanos. Nosotros llevamos 16 años en el mercado y gracias a esta experiencia trabajando con empresas colombianas y con la experiencia que hemos tenido en el 2020, hemos logrado recopilar información que consideramos es muy valiosa y esperamos les permita a ustedes como compañías también proyectarse hacia lo que viene en el 2021 en adelante, porque no es solo es afrontar el 2021 como áreas de recursos humanos que tenemos el compromiso y la responsabilidad de gestar un cambio muy importante en las organizaciones. Entonces, la idea es compartir con ustedes nuestro conocimiento, nuestras experiencias y que cuenten con nosotros para acompañarlos en este afrontamiento a este nuevo cambio, a esto que se ha denominado la era del gran cambio, la cuarta revolución, donde la fuerza laboral es cada vez más digital, más diversa, es global y definitivamente eficiente, con los medios sociales y la automatización. Estamos llamados a ser cada vez más empresas sociales, y al mismo tiempo tenemos esas responsabilidades de las áreas de recursos humanos de generar, atraer y retener la fuerza laboral que va a sacar nuestras empresas adelante a partir casi que de esta nueva década que empieza en el 2021 en adelante. Entonces, bienvenidos y esperamos ser las personas que los acompañen como empresa, sus aliados estratégicos en este reto de organizaciones, que es precisamente aprender a cubrir esa brecha que está surgiendo entre las nuevas necesidades de la fuerza laboral y lo que realmente requieren y demandan las empresas actuales en este nuevo ecosistema organizacional. Mi nombre es Clara Rodríguez, soy psicóloga organizacional especializada en el área de talento humano en las organizaciones y hoy les voy a compartir herramientas básicas. Vamos a trabajar tres temas fundamentales. Uno, vamos a hablar sobre la resiliencia organizacional, que es un tema que se ha venido, es un concepto que se ha venido trabajando ya una década anterior, pero más enfocado a los seres humanos. En los últimos años, este tema se ha insertado mucho en el tema de las organizaciones y es lo que les va a permitir a ustedes, si se arriesgan a aceptarlo en sus organizaciones, les va a permitir afrontar no solo lo que nos dejó la pandemia, que fue una situación inesperada, una situación en la que teníamos que cambiar de un momento a otro, de la noche a la mañana, porque no solo es esta pandemia, sino pueden ser muchas otras situaciones inesperadas, y con las herramientas que nos da la resiliencia organizacional vamos a poder contar, vamos a poder proyectarnos y vamos a poder visionar hacia adelante para poder sobrevivir en estos nuevos retos. El otro tema que vamos a tocar es la adquisición del talento humano. Hay dos aspectos fundamentales, que es la marca empleadora, que también con el tema de la pandemia tomó mucha fuerza, y el otro tema es la experiencia del empleado. La experiencia del empleado es algo que habíamos como dejado muy de lado. Nos habíamos concentrado más en los procesos, en la producción, pero es volver a retomar, a pesar de todo el tema de la insistencia de la automatización, es volver a retomar al empleado como un ser humano, con todo lo que trae con estos cambios. Y por último vamos a revisar un tema enfocado al nuevo rol que tenemos las áreas de gestión humana dentro de las organizaciones. Hacemos unas conclusiones y con esto les doy la bienvenida y nuevamente les agradezco por permitirnos estar con ustedes en esta mañana. Vamos a entrar de lleno de una vez al tema de la resiliencia organizacional. Entonces, ¿qué pasa con la resiliencia organizacional? Como yo ya les venía hablando, la resiliencia es un concepto que nos permite y nos lleva a desarrollar estrategias de cambio. Estrategias de cambio que nos llevan a, o que nos permiten arriesgarnos
revisar lo que ya hemos tenido, revisar lo que hemos hecho como compañía, qué pasó en esta experiencia del 2020, revisar qué errores cometimos por el afán de la improvisación, qué errores cometimos por tratar de sacar adelante nuestras organizaciones, qué pasó, en qué gastos incurrimos, por qué tuvimos que desemplear a tantas personas, mandarlas a casa, desvincular y sesionar contratos, y un alto porcentaje de la población estar en teletrabajo. Las compañías definitivamente están llamadas en un alto porcentaje, y yo creo que también un alto porcentaje de los trabajadores van a querer permanecer en teletrabajo, con todas las implicaciones que tiene. Entonces, en sí, ¿qué es la resiliencia organizacional? La resiliencia organizacional es permitirnos la renovación, permitirnos la transformación y la creatividad. Entonces, ¿eso qué implica? Vamos a cambiar mi cámara acá porque creo que lo estamos viendo al revés. Organizacional nos lleva a que nos hagamos una introspección como organización. Entonces, es que nos arriesguemos a revisar todo lo que tenemos como organización y revisemos qué tenemos que cambiar. Y siempre vamos a estar revisando el tema de la creatividad, hacer las cosas de manera diferente, pero lo vamos a hacer desde la organización. El entorno ya nos impactó, el entorno ya nos mostró algunas cosas que debemos cambiar, cómo debemos cambiar nuestras necesidades, cómo debemos cambiar nuestra visión, nuestra misión, nuestras políticas. Entonces lo vamos a hacer desde las organizaciones. Primero nos vamos a revisar a nosotros, obviamente tomando todo el tema del entorno. Y para poder sobrevivir en este nuevo ambiente o en estos nuevos ecosistemas, lo primero que tenemos que hacer es, aparte de revisarnos, es actualizar nuestros sistemas. Las empresas a veces les da miedo cuando les hablan de sistemas el tema de costos, pero realmente la inversión resulta no ser tan alta cuando al final miramos los resultados y cuando adelante volvamos a mirar hacia atrás, en ese momento en que nos arriesgamos al cambio y vemos nuestra realidad. Entonces, si hoy logramos innovar, estamos asegurando la supervivencia de nuestra compañía hacia el futuro. ¿Qué permite la resiliencia? Permite concebir amenazas como oportunidades. El tema de la pandemia, entonces, es una oportunidad que abrió a las compañías para buscar nuevas opciones, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de ver a las personas, a los clientes, a los proveedores. Entonces, ¿qué nos permite? El crecimiento y obviamente el potencial de nosotros como compañía. Asumir cambios como un proceso de adaptación. Esto es muy importante en la resiliencia, porque es que a lo largo de la charla vamos a darnos cuenta que resiliencia no solo es para la compañía, sino tenemos que brindarle las herramientas a los trabajadores, a los futuros trabajadores, a que sean resilientes, porque si nos vamos a ajustar a sus necesidades, las necesidades vuelven a cambiar de manera inesperada. Entonces, debemos prepararlos a ellos para que también formen parte de esta resiliencia organizacional. Y obviamente continuar a partir de ajustes positivos. Siempre tenemos que pensar en positivo. No tengamos miedo a los desafíos, no tengamos miedo a cambiar, no tengamos miedo a revisarnos como compañía. Entonces, hay 3 aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta en la resiliencia. El primero, pues, son como esos cimientos o esas bases que debemos tener en cuenta. Y es una palabra que voy a utilizar a lo largo de la charla en varias oportunidades. Y es el conocimiento del liderazgo, el conocimiento del talento humano. Es fundamental que conozcamos quién trabaja en nuestra compañía, quiénes son nuestros líderes y cómo esos líderes están ejerciendo ese liderazgo, están ejerciendo como ese llevar la bandera en cada una de sus áreas asignadas dentro de nuestra compañía. Eso es fundamental. Fundamental, obviamente, en la nueva era que estamos viviendo, la tecnología y el manejo de la información.
nuestra información. Hoy en día las empresas se han venido ajustando, digamos que en los últimos años más sometidos por la norma en la seguridad, en el manejo de la información, en la protección de los datos de sus trabajadores, de sus proveedores, de sus clientes, pero ya más que esperar a que la norma nos obligue, es casi un compromiso que tenemos nosotros como compañía y para eso está la tecnología y a eso nos obligó la situación que vivimos en el 2020 y revisar cuál es nuestra filosofía como empresa. Lo que yo les decía, no nos dé miedo revisar nuestra misión, nuestra visión, nuestras políticas, porque todo lo que nosotros teníamos proyectado en 2019, el 2020 nos lo hizo cambiar. Entonces, muy probablemente, si no se han tomado el trabajo de revisar sus estrategias, de revisar a dónde quieren llegar, a dónde se quieren proyectar en los próximos años, es el momento de hacerlo. Que involucra la resiliencia, involucra precisamente la actualización y adaptación de planes operativos, que desde las altas gerencias, desde las altas direcciones, revisemos nuevamente nuestros planes estratégicos. Las empresas generalmente a final de año hacen revisión de presupuestos, hacen reuniones de planeación estratégica, cómo nos vamos a mover, pero realmente lo único seguro que tenemos hoy es la incertidumbre. Entonces, esos planes que hacíamos a largo plazo ya los vamos a medir a corto plazo y eso impacta en el recurso humano, impacta en la fuerza laboral, impacta cómo los vamos a ver dentro de nuestra organización. Transformaciones radicales, totalmente radicales, casi que cambia nuestra manera de ejercer la producción en nuestros procesos, ¿no? Entonces, esto es un proceso de transición. Esto no es un proceso donde yo hoy me siento con mis directivos, planeamos y nos proyectamos, ¿no? Es un proceso de transición, y lo que les digo es como revisar qué pasó en el 2020, cuando tuvimos casi que improvisar, y sobre eso empezar a trabajar. ¿Qué tenemos que ajustar para proyectarnos como una empresa competitiva? Revisar los equipos de trabajo. Y algo muy importante también en estos equipos de trabajo que tenemos que tener en cuenta es la disposición del aprendizaje. ¿Qué beneficios trae todo lo que vamos a hacer? Vital, la gestión del conocimiento. El conocimiento ya no solo se especializa en un área específica, sino que el conocimiento se empieza a dispersar por toda la compañía. Hay intercambio de conocimiento. Las personas ya se vuelven más integrales dentro de las mismas compañías y son como un recurso que hoy estoy trabajando en un área, pero tengo las habilidades para poder movilizarme a otra área. Eso es un beneficio de empezar a trabajar en el tema de la resiliencia. Integrar los flujos de información y la comunicación dentro de las áreas, reforzar la colaboración dentro de los grupos de trabajo. Entonces, en alguna época hablábamos de equipos interdisciplinarios, donde iban personas de varias áreas especializadas en sus propias áreas, ponían sus ideas y cada uno como que revisaba sus ideas desde su propia experiencia para sus propias áreas. Hoy en día es una interacción de ideas donde yo aporto y me atrevo a aportar en algo que no es de mi área, pero que de acuerdo a las experiencias que las empresas nos están permitiendo, yo puedo aportar a tu área siempre apuntando al objetivo organizacional. Digamos que eso es como uno de los principales metas de los equipos de trabajo para este nuevo año. Potenciar la relación de las organizaciones con los entornos externos, y no solo es creando vínculos con el mismo trabajador, sino creando vínculos con los clientes, con los proveedores, buscar nuevas alianzas que permitan precisamente eso, desarrollar y potencializarme y hacerme crecer como compañía. Entonces, ¿qué necesita definitivamente la resiliencia? Necesita contar con una cultura y un clima laboral participativo, con valores compartidos enfocados en el respeto, en el compromiso, es fundamental el compromiso, en la confianza, en la transparencia y en la honestidad. Cuando yo les hablo de transparencia y de honestidad, para los trabajadores es fundamental
saber qué está pasando con su compañía, ¿no? Y quitar como esa duda y esa incertidumbre que va a pasar conmigo. Más bien, si nosotros compartimos lo que está pasando, lo que estamos pensando proponer a nuestros trabajadores, lo mejor que podemos esperar de ellos es que ellos sean propositivos, ¿no? Y nos compartan mejoras que muy probablemente, si las tenemos en cuenta, nos van a ayudar a reforzar esa cultura y ese clima, y vamos a generar motivación y vamos a generar adherencia y compromiso. ¿Listo? Cuando yo les hablaba de la adquisición del talento humano y les hablaba de dos temas fundamentales, me refería a la marca empleadora y a la experiencia del empleado. La marca empleadora es algo que hemos venido trabajando en las compañías, que era lo que se llamaba como anteriormente el goodwill, el buen nombre, ¿no? Pero lo enfocábamos más como a temas comerciales, a tema del cliente, a ser reconocido para poderme vender, conseguir más clientes, conseguir más ganancias. Pero hoy en día la marca empleadora tiene mucho impacto en el proceso de selección. Entonces, una gran responsabilidad de las áreas de recursos humanos es que nuestra marca empleadora sea tan atrayente que hoy yo no soy la empresa que va a buscar el talento humano, sino es el talento humano el que viene a mí, el que quiere trabajar conmigo. Hay compañías que tienen un desborde de hojas de vida y por todo lado uno ve a las personas que quieren trabajar en su compañía, porque se dan cuenta qué grandes son esas compañías. Entonces, a eso, ni por muy empresa pequeña que hasta ahora esté surgiendo o pyme y pequeña, no. Siempre tenemos que vernos grandes empresas, grandes empleadores y en esa misma medida proyectarnos. Entonces, hablar de marca empleadora implica tres aspectos fundamentales que también se han revolucionado, han tenido que ajustarse con lo acontecido en los últimos 10 meses. Entonces, el primero es la gestión de personas. ¿No? La gestión de personas es muy enfocada al tema de la evaluación de desempeño, pero la evaluación de desempeño se vio tan impactada y se vio tan cambiada que también nos tenemos que ajustar. ¿No? Más adelante vamos a hablar de este tema particular. La gestión de personas va enfocada al proceso de reclutamiento, selección e incorporación. Entonces, fíjense que estoy utilizando tres palabras claves: automatización, virtualidad y digitalización. Desde ya debemos empezar a pensar en software de recursos humanos para implementar en todas las áreas que trabajamos en recursos humanos. Cuando hablamos de reclutamiento automatizado, estamos trayendo a colación temas de inteligencia artificial, donde hoy en día yo monto en un perfil, hago una serie de preguntas y me aseguro que mi candidato cumpla con esas especificaciones. Entonces, el trabajo del reclutador va a ser más especializado y se va a enfocar más en este tipo de personas. Es como tan avanzado el tema donde yo como candidato puedo entrar en un chatbox y hacer preguntas, responder, esperar respuestas automáticas y finalmente conectarme con el reclutador. Ojo, porque esto no implica la deshumanización del servicio ni perder el contacto con los candidatos, que es lo que más queremos mantener en las áreas de recursos humanos y es lo que es el compromiso que nosotros tenemos para proyectar dentro de las compañías, que no se pierda ese sentido del ser. En la selección virtual, pues definitivamente la tuvimos que aprender. Habían compañías que ya la venían trabajando años atrás, un porcentaje mínimo, pero ese porcentaje se volteó y tuvimos que hacer selección virtual. Pero también es revisar a partir de esas experiencias que tuvimos, cómo lo estábamos haciendo, si estábamos logrando realmente en esos candidatos evidenciar esas habilidades y esas competencias a través de una cámara, a través de una charla telefónica, si estábamos realmente identificando lo que nuestras compañías necesitaban. Entonces, también es un tema que debemos entrar a revisar, debemos entrar a reevaluar para poder asegurar buenos procesos de selección. ¿Qué implica eso? Obviamente,
siempre reducir costos. Y es asegurarnos de que las personas seleccionadas sean las personas que queríamos de una manera idónea y competente para nuestras compañías. Y definitivamente se cierra el proceso de gestión de personas con la incorporación digital. La incorporación digital, ¿qué implica? Que yo logre hacer mi vinculación, logre hacer mi contratación sin necesidad de desplazarme a la compañía. Entonces es hacer una firma digital desde el celular del contrato, es tener mi información, mi contrato, es yo poder haber mandado como candidato mis documentos en línea. ¿Qué hizo esto? Acelerar los tiempos y optimizar todos los procesos de recursos humanos. Hay otro tema muy importante y es una vez que yo he logrado seleccionar, incorporar o vincular a mi candidato, ya deja de ser mi candidato y pasa a ser mi colaborador, mi trabajador, mi empleado, tiene diferentes denominaciones dentro de las organizaciones y es hacer un adecuado o un buen onboarding. ¿Qué significa esto? Son términos que se empezaron a acuñar hace varios años, pero que los dejamos de lado y que hoy nos vemos obligados a retomar. Un onboarding es darle la bienvenida al nuevo trabajador. Y como esa bienvenida ya no la podemos hacer presencial, entonces lo que hacemos es de manera virtual, pero hacerlo sentir como que está atravesando las puertas físicas de nuestra compañía y que hay un grupo de personas que le está dando la mano, la bienvenida. Entonces, el onboarding precisamente implica eso, implica realizar una serie de eventos, eventos virtuales que desde ese momento ya están generando adherencia a los nuevos trabajadores. No es solo darle un manual de funciones, mandarle unas plantillas o mostrarle una presentación, eternizarlo 1 o 2 días sentado frente a un computador para explicarle nuestra compañía. No, los procesos hoy tienen que ser mucho más ágiles, tienen que ser más cercanos a la persona. Entonces, en el onboarding, digamos que hay como 4 aspectos a tener en cuenta y lo estamos viendo. Las compañías le mandan un kit de bienvenida e invitan al trabajador a que lo postee. Postea tu foto, haz un comentario sobre cómo te pareció la experiencia, y eso empieza a marcar nuestra imagen, la empieza a reforzar, porque yo quiero trabajar en una compañía donde desde el primer momento me hicieron sentir una persona importante, me hicieron sentir que la labor a la que yo voy a apoyar en la compañía es muy valiosa, ¿no? Entonces, esa es como una de las funcionalidades del onboarding. Y no dejarlo solo en la bienvenida, sino hacerle como todo un seguimiento en su curva de aprendizaje dentro de nuestra compañía. Obviamente no podemos dejar de lado aspectos importantes como mostrarle cuáles son los objetivos de la compañía, de hecho, invitarlo de entrada a participar e involucrarse en el nuevo diseño de la visión, de las políticas y de las estrategias con las que vamos a afrontar esta nueva década. Esa es parte del onboarding, incluirlo en los canales de comunicación interna, en las redes sociales, hacer que el resto de la compañía lo conozca, mostrarle cuáles son sus funciones, obviamente, eso es vital para asegurar, mostrarle cuál es su posición dentro de su compañía, cuáles son sus líderes, cuáles son sus pares, ¿no? Si va a tener personal a cargo, y darle como unos lineamientos y llevarlo a un ritmo de trabajo en la virtualidad, ¿no? Entonces, si ven que de entrada el trabajador se va a sentir como parte, ahí va a lograr esa adherencia, que es parte de lo que vamos a ver más adelante como la experiencia del trabajador, porque la experiencia del trabajador no solo va enfocada a los trabajadores que tenemos actualmente, sino también a los nuevos talentos adquiridos. Y el onboarding precisamente es eso. El onboarding es revisar los talentos que ya tenemos en nuestra compañía. Si bien estamos adquiriendo nuevos talentos, también debemos revisar los colaboradores internos, qué habilidades tienen, qué habilidades empezaron a cambiar. Y el offboarding digital también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de tener nuestra marca, a la hora de custodiar nuestra imagen.
Si un trabajador definitivamente decidió retirarse de nuestra compañía, es el momento para hacer un feedback y para revisar. Y los comentarios más valiosos son de aquellos trabajadores que toman la decisión de irse. Y muchas veces en estos feedback, cuando nos damos cuenta en que estábamos de pronto fallando con ese trabajador, lo logramos retener porque es un talento muy importante para nuestra compañía. ¿Qué podemos utilizar en estas tres metodologías? La gamificación de los procesos, que últimamente se ha visto muy disparada, que realmente nos da miedo hacerla, pero que ya el tema de la digitalización nos lo está permitiendo, y es poner en juego el aprendizaje, poner en juego la innovación, las ideas, cómo construimos entre todos de una manera diferente y de una manera dinámica. Muy interesante resulta para un trabajador que me sienten en mi computador, me pongan un juego donde yo pueda aportar mis ideas, donde yo pueda compartir con otros compañeros, compartir con mi jefe. Realmente esto es supremamente importante. Y obviamente las redes sociales internas que cogieron mucha fuerza, donde yo utilizo checklist, chatbox, y casi que en línea y de inmediato yo estoy compartiendo con mis compañeros, yo estoy con mi jefe en un mismo documento. Es como si muchos pintores a la vez tuvieran la disposición y la capacidad de pintar en un gran lienzo y la obra quedará perfecta. Eso es a lo que nos lleva este tema del onboarding. Entonces, mostrar ese lienzo perfecto y mostrarnos como una empresa ganadora. Algo también muy importante, entonces, aparte de la gestión de personas y aparte de trabajar en la bienvenida y en el mantenimiento de nuestros trabajadores actuales, son las estrategias de diversificación e inclusión que debemos tener en cuenta. Las empresas en Latinoamérica, digamos que todavía estamos como un poquito resistentes a ese tema, pero poco a poco lo hemos venido logrando, y este tema de los últimos 10 años también nos dio paso a darnos cuenta que realmente debemos contar con estrategias de inclusión. Y cuando hablamos de estrategias de inclusión y de diversificación, no solo estamos hablando del sexo, de la demografía, de la raza, de las diferentes etnias, sino también tenemos que tener en cuenta de las brechas salariales. Entonces casi que se rompen los salarios sin techo, los salarios que denominamos con techo de cristal, que se pueden romper a cualquier momento. También estamos hablando de la exposición a las diferentes generaciones que implica la fuerza laboral. Hoy en día ya estamos hablando de que en una misma compañía debemos trabajar en conjunto 5 generaciones. La generación Z fue la última adquirida, que empezó del 2000, los nacidos del 2000 a esta fecha, que son los chicos realmente que vienen con toda esa mentalidad dinámica y totalmente rompe con todas las estructuras y los paradigmas. Entonces es encontrar hoy que un líder de 25 años supervisa a unas personas de 40, 50 años y más, hasta de 60 años, y lo hace de una manera muy positiva y muy constructiva para la compañía. Entonces, ahí es donde nosotros debemos revisar cuáles son las oportunidades de igualdad en esta fuerza laboral. Un ejemplo clarísimo que lo tenemos aquí en Bogotá es un centro comercial que contrata personas con cierta discapacidad. Hay una compañía muy grande, una multinacional, que tiene un centro de neurodiversificación y se permite contratar personas que tienen cierta discapacidad, como el autismo o déficit de atención, pero que tienen otras habilidades que son muy valoradas y les permite, por ejemplo, trabajar en áreas o desarrollar software. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estas personas? Requieren condiciones especiales. Entonces es ahí donde las empresas estamos comprometidas y estamos apuntando a que sí, yo invierto en generar ambientes propicios para estas personas. De hecho, desde el proceso de selección debemos revisar cómo hacemos la búsqueda y la vinculación de estas personas, porque también requieren condiciones específicas para
conectarnos y para contactarnos con ellos. Les hacemos, ¿qué pruebas de selección? Las pruebas típicas o diseñamos unas pruebas ajustadas a sus necesidades. Entonces, si ven cómo nosotros empezamos a trabajar desde ya no en lo que nosotros queremos como compañía, sino en las necesidades que traen nuestros trabajadores y es la oportunidad para empezar a cambiar. Venimos trabajando entonces un aporte más para empezar a revisar el tema de la resiliencia, ¿no? Revisar las necesidades de nuestros trabajadores y ajustarnos a ellas. Bueno, el otro tema que les venía hablando es la adquisición del talento en la experiencia del empleado. Entonces, la experiencia del empleado ahora sí va enfocada a la evaluación de gestión, la evaluación de desempeño. Los métodos tradicionales de evaluación de desempeño y que obviamente fueron muy innovadores en los últimos años nos hablaban de la evaluación 360, que es una evaluación integral donde todos me evalúan y yo evalúo también a mis pares, a mis superiores, a mis inferiores también, que es muy valiosa y que digamos que es como nos da el pie y el foco para tener hoy en día los software de desempeño. Entonces, vienen otras metodologías, el coaching organizacional, que también es muy valioso seguirlo contemplando, porque es una oportunidad para ser motivadores dentro de las organizaciones. Entonces, es delegar una persona líder, para que se apropie de un equipo de trabajo. No necesariamente tiene que ser su jefe, no necesariamente tiene que ser de su área para poderlo potencializar. Y lo que ha tomado más fuerza hoy en día, que cuando empezó el tema del 360, del coaching organizacional, lo dejamos un poquito de lado, son las autoevaluaciones. En los últimos 10 meses, las personas se quedaron en casa. ¿Qué pasó con las evaluaciones de desempeño? Muchas empresas dijeron, no las podemos hacer porque cómo nos sentamos, cómo le evaluamos, cambió la metodología de trabajar. Entonces, ¿qué pasó? Los trabajadores empezamos a hacer nuestras propias calificaciones. ¿Eso qué nos permitía? ¿O qué nos va a permitir? Tener automotivación, generar más grado de compromiso, porque es que yo misma me estoy calificando, y sobre esas calificaciones, que la invitación es a que lo trabajen en un software de desempeño, porque ya están diseñados los software de desempeño, yo entro y me reviso, también vienen mi superior o mi líder y mis mismos compañeros, y ¿sí? Estamos como ajustando el tema de 360 grados, lo estamos trayendo a colación, pero dándole más impacto a la autoevaluación. Entonces, la autoevaluación es una oportunidad que le va a permitir al trabajador hacer una reflexión sobre sus propias capacidades. Yo sé que ha sido difícil en el teletrabajo y siempre tenemos como que estar encima. Está haciendo la tarea, no la está haciendo, que está fallando. Entonces, es eso. La autoevaluación o la evaluación de gestión, la evaluación de desempeño, se convierte más en una conversación con el trabajador. Yo voy a permitir que tú te autoevalúes, pero también te voy a invitar a que tengamos una conversación de lo que ha pasado contigo en el año 2020, ¿no? Para poder no trabajar sobre las cosas negativas, del por qué lo hizo mal, el por qué no rindió, sino es trabajar sobre la proyección. ¿Cómo vamos a hacer para mejorar? ¿Qué necesitas? Fíjese que es como revisar las personas qué situaciones vivieron. Todos tuvimos situaciones diferentes. Entonces, yo me sentía sola porque es que mi jefe nunca se conectaba, o nos conectábamos las 8 horas, como que él me estaba mirando, pero no me dejaba trabajar, 2 pantallas, 3 pantallas. Hubo empresas que tuvieron que manejarlo de esa manera. Entonces, es hacer una autorreflexión y hablar más con el trabajador. ¿Qué pasó en su casa? Cómo alinear más su tema de vida personal con su tema de vida como empleado. Eso también que nos lleva al siguiente punto y la fidelización. ¿Qué necesitamos nosotros? Que además refuerza nuestra marca empleadora, nuestra imagen, es tener candidatos y tener trabajadores comprometidos. ¿Cómo lo logramos? Empezando dándoles como a ellos su autonomía en la realización de su trabajo, eso les genera motivación.
Si yo estoy motivado dentro de una organización, pues obviamente yo no me quiero ir dentro de esa organización, entonces son como estrategias de retención. No se pueden dejar de lado en las otras estrategias que tenemos de retención, como, no sé, planes de salud, eh, visitas familiares, visitas o hacerles llegar productos de la compañía, trabajar otro tema de eventos fuera del contexto laboral. Esas estrategias se tienen que seguir manteniendo y es que revisar la manera como las vamos a volver más dinámicas y más atrayentes para nuestro trabajador. Eso nos ayuda a retener el talento humano. Fundamental, la comunicación y el acompañamiento. Entonces, la forma de comunicarnos cambió, definitivamente cambió, y así tengamos la intención de volver a una nueva normalidad, que yo creo que es una normalidad tradicional, y es volver a las empresas, volver a ese contacto con los compañeros, volver a compartir la hora del tinto que tanto hace falta. Entonces, la forma de comunicarnos cambió y tenemos que hacerlo hoy a través de una pantalla. Entonces es muy importante tener en cuenta el acompañamiento y cómo hacemos ese acompañamiento a nuestros trabajadores. Hoy, después de 10 meses, encontramos todavía trabajadores que afrontaron el tema del teletrabajo solos. Entonces, las personas no tienen cómo romper ese lapso de tiempo entre lo que era mi vida laboral y mi trabajo, porque es que no tengo hijos, no tengo otra persona que me diga, ven, ya es la hora de salir, a pesar de que esté sentada en mi casa, ¿sí? Y la otro foco es aquellas personas que tenían como mucho a su alrededor. Entonces, mientras yo estaba aquí haciendo un informe, entonces estaba preparando el sándwich, estaba ayudándole al hijo a buscar la tarea. Entonces, es revisar puntualmente cada caso de cada persona. Las necesidades de cada trabajador son diferentes, y es entrar a revisar, y en eso ese es, digamos, como uno de los grandes retos de las áreas de recursos humanos. ¿Y qué me lleva a eso? Obviamente mantener un alto nivel de compromiso. Y eso es definitivamente a lo que debemos apuntar hoy en día en las organizaciones, a tener trabajadores comprometidos. Un trabajador comprometido no es un trabajador al que yo tengo que estar revisando permanentemente, ni estarlo viendo en una cámara, porque yo sé que está haciendo lo que le toca hacer y estoy esperando que dé mucho más. Bueno, el otro aspecto fundamental a tener en la experiencia del empleado es el tema del conocimiento. Entonces, esas áreas de formación y capacitación, o podemos llamarlas como áreas de perfeccionamiento y promoción de la gestión del conocimiento. Entonces, ¿qué debemos entrar a revisar hoy? Debemos entrar a revisar esas nuevas habilidades que surgieron con las nuevas formas de trabajar. Entonces, en las experiencias que hemos encontrado en algunas empresas, es que algunos trabajadores que en su oficina o en su espacio físico desarrollaban su tarea de una manera puntual, tenían ciertas habilidades, cuando se enfrentaron al teletrabajo, potencializaron, descubrieron que tenían nuevas formas de trabajar, que más adelante lo vamos a ver también es un reto para los líderes. Entonces cambiaron las habilidades. Se mantienen obviamente unas, pero ahora nos enfocamos más en otro tipo de actividades de acuerdo a los trabajos. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta cuando les hablaba de que la automatización no deshumaniza el trabajo. Los trabajadores hoy estamos llamados a centrarnos más en nuestra inteligencia emocional, para ser innovadores, para ser creativos, para tener pensamiento crítico y poder aportar a las nuevas metodologías. ¿Y qué va a pasar con aquellas tareas repetitivas o aquellas tareas operativas que teníamos? Se las cedemos al tema de la automatización. Entonces, por eso es que es tan importante revisar esas nuevas habilidades que surgieron en nuestros trabajadores y volverlos definitivamente más creativos y más dinámicos, para que nos ayuden a construir nuevas metodologías de trabajo. Es importante involucrar siempre a los trabajadores. Por eso les hablaba y recalco nuevamente de esa transparencia con la que debemos hablar a los trabajadores. Y no es que, por ejemplo, en las evaluaciones de desempeño antes los datos eran confidenciales, nadie los podía ver. No, hoy los datos
míos son para compartirlos, para que me ayuden a mejorar, para que me ayuden a proyectar. Pues definitivamente la inteligencia emocional, la inteligencia artificial en sus plataformas dinamiza e impulsa todos los procesos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero que piensan allá en la alta gerencia, cuando yo como gestor de recursos humanos voy y propongo mis ideas y digo cómo podemos mejorar y cómo podemos impactar la fuerza laboral, lo primero que piensan es en los costos, pero es también el reto que nosotros tenemos para lograr hacer visionar a la gerencia que la inversión que hagamos hoy en tecnología nos va a garantizar salir adelante y flotar de una manera exitosa ante las eventualidades. Y el cuarto aspecto que debemos tener en cuenta en la experiencia del empleado es el bienestar. Entonces, hoy no hablamos de bienestar para el trabajo, hoy hablamos de diseñar el trabajo para el bienestar del empleado. Entonces, fíjese que se invierten las dos cosas. Hoy tenemos que tener en cuenta, o sea, los temas de salud mental, ya nos dimos cuenta en la experiencia del año pasado, y es que los temas de salud mental se dispararon de una manera negativa, entonces se disparó el tema del estrés, el tema de la ansiedad, y eso que realmente en qué repercutió en la baja producción. Entonces, las personas para demostrar que sí realmente eran productivas, a pesar de estar llevados bajo el tema del estrés, de la ansiedad, de la angustia, trabajaban altas horas. Entonces uno recibía correos 2, 3 de la mañana y uno veía al otro día a la persona realmente no con una cara de muy buenos amigos porque obviamente estaba cansada, no había dormido bien y todo eso impacta en nuestra salud mental. Entonces es muy importante que esas nuevas estrategias que tengamos en cuenta, aparte de revisar ya todas las estadísticas que nos han dado sobre cómo se disparó la salud mental, no solo en Colombia, sino en el mundo, sino es revisar en nuestros trabajadores cómo los podemos asesorar, cómo los podemos aconsejar y qué estrategia les vamos a dar para que puedan trabajar de manera estructurada, organizada y con una metodología y un ritmo adecuado. El otro aspecto importante a tener en cuenta en el bienestar es la seguridad del colaborador. Entonces, en eso también impacta cómo vamos a proyectar nuestras nuevas políticas. Definitivamente, las políticas toca volverlas a estructurar, ¿no? Toca volver a renacer. Conozco una empresa que renació en la nada, que se arriesgó y que hoy en día es una compañía que va proyectándose hacia adelante con un logro porque no le dio miedo invertir, no le dio miedo valorar a los trabajadores, no le dio miedo escucharlos, no le dio miedo pensar en el bienestar de los trabajadores. Claramente la frase lo dice y al final les voy a dejar mi frase, los trabajadores que somos felices somos muy productivos y no tenemos que tener encima a nuestro jefe que nos esté diciendo qué hacer, qué hacer, qué hacer, por qué no has hecho, por qué no has hecho. Si es casi que el líder se convierte o el jefe se convierte en un consejero, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, y el tercer aspecto que vamos a tocar es el rol transformador de las áreas de recursos humanos. Vuelvo y recalco esa importancia que nosotros tenemos de gestar el cambio dentro de las organizaciones. Cuando hay una situación particular dentro de las compañías, aquí es la primera área que llama la alta gerencia al área de recursos humanos, al líder de recursos humanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar con la gente? ¿Cómo vamos a implementar? Porque de ahí parte todo. De ahí parte cómo vamos a mover todos los procesos de nuestra compañía, producción, comercial. Entonces, realmente somos los gestores de cambio. Y para ser gestores de cambio, hay dos aspectos fundamentales, aparte de todo lo que ya hemos revisado, que debemos revisar. Es el liderazgo virtual, ¿no? O sea, hay ciertas habilidades que necesitan las personas para ser líderes
en estos nuevos cambios, en estas nuevas formas y en estos nuevos ecosistemas empresariales. Y definitivamente, lo venía diciendo desde el principio, los software de recursos humanos. Debemos invertir porque eso nos va a permitir contar con herramientas para tomar buenas decisiones. Entonces, cuando hablamos de liderazgo virtual, entonces hay como 4 características particulares que deben mantenerse en los líderes para que puedan trabajar en la virtualidad, porque es que los líderes casi que nos tenemos que dividir, trabajar en la virtualidad y ya vamos a empezar a ir como ir a las oficinas. Entonces, tengo un equipo físico y tengo un equipo virtual. Entonces, ahí es como yo, como líder, voy a tener esa disposición y esa capacidad para no perder de radar nada de mi equipo de trabajo. Entonces, las 4 características que sugerimos deben tener esos líderes para trabajar en estas nuevas metodologías son identificar las habilidades de su equipo. Entonces, lo decíamos al principio cuando hablábamos de resiliencia, conocer al equipo de trabajo. ¿Qué pasó con la pandemia? Entonces, de la noche a la mañana dejamos de ir a las oficinas. ¿Qué hizo el líder? Mantener los mismos roles, mantener las mismas funciones y trabajemos todos en el mismo proyecto por cumplir una misma meta. Pero ¿qué pasó realmente? Los roles cambiaron, las habilidades cambiaron. Entonces, si yo como líder de un equipo de trabajo conozco muy bien las habilidades de mi equipo, conozco muy bien los roles, sé a quién puedo empoderar. En la virtualidad, yo puedo tener la disposición de cambiar. Una persona que venía ejecutando una tarea, le puedo asignar otro rol. Una persona que era exitosa desempeñando una tarea en su puesto físico, cuando entró al tema del teletrabajo y se enfrentó a estar solo frente a su pantalla, tal vez esas habilidades se perdieron. Entonces, uno tiene que ser muy vigilante de su equipo de trabajo y definitivamente empoderar al equipo de trabajo. El líder no puede ser vigilante de todo, pero sí tiene que saber qué está pasando en su equipo de trabajo. Y el empoderamiento también es un factor de motivación para ese equipo de trabajo, de hacerme sentir yo soy importante, lo que yo estoy haciendo realmente impacta en el resultado del proyecto en el que estamos trabajando como equipo de trabajo. El segundo es entrenar y guiar comportamientos esperados. Entonces, el líder debe tener esa fortaleza para saber cómo se va a comportar su equipo de trabajo, pero saber cómo se va a comportar mi equipo de trabajo desarrollando unas actividades particulares, unos roles que yo ya le he asignado, requiere que yo haya garantizado que mi equipo de trabajo tenga el conocimiento, ¿sí? Haya sido entrenado, pero no el hecho de que tenga el conocimiento y yo le asigne un rol y yo lo empodere, no quiere decir que yo lo vaya a dejar solo. Siempre es importante, un buen líder siempre hace seguimiento, no impone, pero sí acompaña. Ese es el resultado exitoso de los buenos equipos de trabajo. Entonces, mantener esa interacción, estar casi que disponible para el equipo de trabajo siempre, siempre. Y recuerden que hoy mi equipo de trabajo cambió. Hoy mi equipo de trabajo, cada uno es un mundo diferente. Si yo lo podía controlar en una reunión física, yo ya no sé qué está pasando en cada uno de sus situaciones cuando estamos en una reunión particular. Entonces es importante el seguimiento y la interacción. Confiar en el desempeño. Entonces, vuelvo y utilizo la palabra confiar. Confiar no quiere decir que yo te entrego todo y a ojo cerrado y yo me voy con lo que tú haces. No, uno como líder también tiene la obligación de revisar, pero uno como líder que tiene que ser un inspirador, tiene que llevar al equipo de trabajo y retarlo, llevarlo. Yo le decía alguna vez a un jefe, yo llevo mi equipo de trabajo al borde del abismo, los llevo, digamos que en una manera les permito, pero los llevo al borde, al límite, pero de una manera donde ellos podían decidir, donde ellos podían retarse a sí mismos, ¿sí? Y eso, vuelvo y les digo, genera motivación y compromiso, que es el gran reto que tenemos nosotros. Entonces, fíjense cómo todo se viene alineando. Entonces, y hoy en día yo admiro ese equipo de trabajo, yo ya no lo tengo, pero realmente son un equipo exitoso y creo que hacer una buena labor como líder y formar a las personas les permite también potencializarse.
Y la última característica, la cuarta característica que sugerimos tengan los líderes en estas nuevas, en este nuevo tiempo, es que elijan buenos coequiperos. Entonces, yo articulo, yo oriento, yo aconsejo, pero también hago, permito la interacción. Entonces, definitivamente un buen equipo de trabajo es lo que permite resultados de alto desempeño. Ahí en las siguientes diapositivas les voy a hablar sobre 8 principios de liderazgo virtuales que me parecieron muy interesantes. Hay una multinacional que trabaja mucho en los temas de recursos humanos, en encuestas, en validaciones, y creo que es la que más se ha focalizado en trabajar en el tema de la pandemia, cómo se impactaron las áreas de recursos humanos. Por eso me pareció tan importante y tan apropiado mostrarles cuáles son esos principios. Son 8. Identificar el propósito y aclarar los roles. Entonces, como cambiaron las metodologías, yo tengo que volver a replantear el propósito de mi equipo de trabajo, tengo que volver a conocer sus roles y tengo que hacer que las metas se cumplan. No les dé miedo, no les dé miedo de verdad hacer ajustes en los equipos de trabajo, no les dé miedo cambiar los roles. Finalmente lo que nosotros buscamos es el crecimiento de los equipos de trabajo y buscamos, pues obviamente, rendir con buenos resultados a los proyectos que se nos asignen. El segundo es establecer los nuevos ritmos. Entonces, establecer nuevos ritmos es generar reuniones informales, hacer actividades recurrentes, o sea, cambiaron las metodologías. Antes uno iba pasando por la oficina del jefe de reunión imprevista porque surgió un problema. Hoy en día tenemos que ser tan estructurados, tenemos que ser tan predictivos a los posibles problemas que se presenten, que eso nos va a permitir asignar como una metodología y un ritmo al equipo de trabajo. Debemos monitorear las capacidades y el progreso del equipo de trabajo. Entonces, así como la pandemia nos cambió de la noche a la mañana, los proyectos, los procesos, las tareas asignadas cambian en las organizaciones. Entonces, debemos siempre ser vigilantes del equipo y entrar a revisar, a priorizar las tareas existentes, ¿sí? A ser flexibles con los miembros del equipo de trabajo. Entonces, ¿quién es más productivo? ¿Quién requiere apoyo? La idea es apalancar todo el equipo de trabajo, revisar cómo estamos progresando, revisar en qué estamos colgados y todos direccionarnos a lograr el objetivo. Mantener una visión general integrada de todas las áreas en las que el equipo está trabajando. La cuarta son las plataformas de colaboración en línea y es fomentar la creación colaborativa y el pensamiento divergente. Entonces, fíjense en lo que hablábamos de las nuevas habilidades, creatividad, innovación. Lo que yo les hablaba de en una plataforma, podemos todos estar trabajando en el mismo documento, todos estar aportando nuestras ideas y todos construir un mismo documento. Antes en las reuniones uno era el que tomaba nota, uno era el que tomaba el documento, lo construía, hoy no. Se acaba la reunión hoy en día y los documentos quedan en línea, quedan listos. Esa es una de las mayores ventajas de la era de la digitalización. Diseñar fórmulas fluidas para trabajar a través de la tecnología. Entonces, es invitar al equipo a que se incorpore a esas nuevas metodologías y no es que unos aporten y los otros no. Somos todos, somos un equipo y debemos garantizar que todos entendieron cuál es la nueva metodología, que todos entendieron cómo manejar las nuevas herramientas virtuales. Los otros 4 principios que me parece importante mencionarlos es ser visible y hacer verificaciones con frecuencia. Son esos jefes que mantenemos conectados. Les voy a decir algo muy personal. A mí me choca cuando en una reunión aparece la foto de mi compañero o aparece un avatar de mi compañero, pues no sé, en un paseo, o la foto de un avatar o la inicial del nombre. No. Los líderes debemos ser muy abiertos al equipo de trabajo. Entonces, voy a empezar del último puntico que tenemos ahí. Y es cuando yo me conecto a una reunión, muestro mi cara, le sonrío a mi equipo de trabajo. Yo lo he hecho, uno a veces se mueve, coge su celular, su computador y se mueve por la casa. Es invitar. Díganme ustedes, ¿cuándo tuvieron la oportunidad de invitar a su equipo de trabajo a su casa? De presentarle a su familia, presentarle a sus hijos, de presentarle al perro.
Entonces, eso rompe todo y eso genera confianza en el equipo de trabajo. Vistámonos casuales, ¿no? Seamos el ejemplo para nuestro equipo de trabajo. No solo enfoquémonos en cuál es su resultado, no. Tenemos que ser más amables en el tema de la conversación. Es una forma como cambia la comunicación con el equipo. Reconozcamos el riesgo del cambio y el rendimiento y las dificultades para adaptarnos a la virtualidad. Es lo que yo les decía, unas personas se adaptaron muy bien, otras no. Entonces, revisemos el equipo y todos vamos unidos de la mano. ¿Quién necesita ayuda? Y entre todos lo sacamos adelante, ¿no? Obviamente siempre va con la dirección y la orientación del líder. Mantenernos abiertos al cambio en las necesidades de cada miembro del equipo. Es lo que yo les decía, cada uno tiene una situación particular. Entonces nosotros como líderes tenemos la obligación de escuchar no al equipo en conjunto como tal, ¿no? Porque eso sí lo tenemos que hacer, pero también tenemos que darnos la oportunidad de escuchar a cada miembro de nuestro equipo, ¿no? Lograr que cada miembro de nuestro equipo se adapte a las nuevas metodologías y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr que el equipo de trabajo sea efectivo. El otro principio es la comunicación estratégica. Entonces, siempre nosotros como líderes debemos mostrar una disposición y una capacidad de actuar, ¿no? No es reunirme por reunirme, no es llamarlo por llamarlo, sino es todo, siempre tiene que estar planeado. Las comunicaciones deben tener un objeto claro y deben ser, aparte de amigables, muy concretas, ¿no? Dentro del equipo de trabajo, acuérdense cuando en el slash grande de las características hablábamos de contar con coequiperos. Entonces dentro del equipo de trabajo es importante tener una persona particular a la que podemos delegar ciertas funciones más específicas. Entonces, si yo genero una comunicación, le doy la instrucción de cuándo generar esa comunicación, cuándo entregar el mensaje, cómo lo va a entregar. Siempre es muy importante como contar con un segundo que a veces se convierte en el primero. Es muy importante porque, digamos, que se ve en las comunicaciones, en un WhatsApp, ustedes miren a cuántos grupos pertenecen, por Dios. A cuántos grupos están conectados, de cuántos grupos reciben mensajes, y ahora entonces entra Telegram, entran otras plataformas, entonces no nos va a permitir como realmente enfocarnos en lo que necesitamos. Entonces siempre es contar con un buen coequipero dentro de ese gran equipo de trabajo. Ser creativo en la forma de comunicarse, busquen otras maneras, otras plataformas, sean dinámicos y logren captar realmente la atención de su equipo de trabajo. Empoderar y promover el autoliderazgo, lo veníamos revisando desde el inicio. Es generar confianza y empoderar a ese equipo de trabajo para que tome medidas, tome iniciativas, para que pruebe nuevas cosas. Obviamente siempre ustedes deben ser vigilantes de todo lo que hace su equipo de trabajo. La innovación emerge de lugares y personas que quizás sean inesperadas en su equipo de trabajo. Asegurar el bienestar del equipo de trabajo es el último principio del liderazgo virtual y es fomentar rutinas saludables para asegurar la salud mental y física del trabajador. Eso no es solo del área de recursos humanos, ni del área de bienestar, el que está en la obligación de garantizar el bienestar del trabajador. Todo empieza desde nosotros como líderes, ¿no? Y los líderes de recursos humanos obviamente tenemos la obligación de hacer ese acompañamiento a los líderes de las otras áreas de la compañía para asegurar precisamente que los trabajadores se mantengan en una buena condición física y mental. Es muy importante hacer el acompañamiento en poner reglas claras en el equipo de trabajo. Entonces era lo que yo les decía, enseñarles cómo volver a marcar esa línea que se ha venido borrando entre mi vida personal y mi vida laboral. Debemos ser tan estructurados, debemos tener unas reglas y debemos respetar esas reglas, ¿sí? Alinear el equipo a establecer límites y condiciones para su trabajo. Si bien a veces requerimos el informe urgente, también hay límites, también hay condiciones y por eso nosotros somos vigilantes y uno de los principios es aprender a priorizar. Y también el otro es enseñarles a que ellos tomen sus propias decisiones, obviamente dentro de toda la norma que tenemos como equipo de trabajo. Bueno, y por último vamos a hablar del software de recursos humanos que lo vengo mencionando desde el principio. Entonces, definitivamente tenemos
que implementar software, y no solo en recursos humanos, sino en todas las áreas de la compañía. Pero al primero al que tenemos que apuntar es a recursos humanos. Lograr que la gerencia invierta en un software de recursos humanos no es una inversión ni un gasto innecesario, sino realmente lo que les va a potencializar todo el tema de producción, todo el tema comercial. Entonces, un software en la nube nos permite acceso inmediato, lo que yo les decía, todos podemos trabajar a tiempo, y desde recursos humanos que permite un autoservicio a los empleados. Entonces, ¿qué hacen los empleados hoy? Una certificación laboral, revisar mi desprendible de nómina en línea, revisar las condiciones de mi contrato, aunque se mantiene la privacidad y la confidencialidad de la información. Entonces, ¿eso qué permite? Descentralizar las áreas de gestión humana y permite optimizar y concentrarnos en lo que realmente debemos concentrarnos como área de gestión humana, como ¿sí? Dejar los procesos operativos a la automatización. Eso permite en nosotros, en la nube, tener la información de inmediato. Están los blockchain, que son tecnologías que permiten el seguimiento de datos y protección de privacidad. Entonces, lo que yo les decía, las empresas nos vimos obligadas por norma a implementar los sistemas de seguridad de la información. Pero hoy en día hay unas plataformas que nos hacen, aparte de permitirnos cumplir la norma, nos permite tener un almacenamiento de datos y nos permite mantenerlos de manera segura. Entonces, en un blockchain yo puedo subir en contratación, por ejemplo, subir los títulos, subir toda la trayectoria profesional, los certificados, las experiencias y demás que se vienen gestando. Entonces, es tener la carpeta virtual del trabajador de primera mano y no esperar ir a buscarlo en un archivo o tener, de hecho, los permisos también se dan de manera inmediata. Entonces, hablamos de la firma digital, las autorizaciones digitales, eso es muy importante. El People Analytics es como una forma, un almacenamiento de datos de software de recursos humanos. Entonces, cuando yo tengo almacenada toda la información de mis trabajadores y no solo la información que se gesta en el inicio de la vinculación, sino es todo lo que viene aconteciendo a lo largo de toda su trayectoria laboral, entonces podemos tomar decisiones como más acertadas. Entonces, equilibrios salariales, ascensos, rotaciones, ausentismo, planes de carrera y todo lo tenemos en línea. Es solo darle un clic al computador y me baja toda la información. Y en esa misma medida podemos hacer retenciones. Entonces, podemos hacer, predicciones que me permiten identificar si un trabajador se va a retirar. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer una estrategia para retenerlo de acuerdo a toda su historia laboral? O cómo proyectar nuevos indicadores, porque es que el tema de los indicadores también cambió con el tema de la pandemia y con la implementación de la tecnología. Y lo último que les traemos como sugerencias, el tema implementen la realidad virtual. Dentro de todo, yo creo que la realidad virtual es como el último punto que van a tener en cuenta por el tema de costos, pero definitivamente la realidad virtual es algo a lo que ya vamos a tener que llegar. Entonces, definitivamente es el aliado para el teletrabajo. En selección, los candidatos pueden hacer pruebas manuales sin tener que ir a un espacio físico. Ya lo hemos mencionado en los procesos de formación, en el onboarding. Entonces, todas estas metodologías son supremamente importantes. Desde Hesh, con toda la experiencia que hemos tenido en estos 16 años y con la que se nos ha reforzado en los últimos 10 meses, hemos también replanteado cómo se va a trabajar en recursos humanos. Y por eso hoy les queríamos presentar a ustedes como todas estas sugerencias, todas estas estrategias en las que con mucho gusto les podemos hacer el acompañamiento, los podemos orientar y los podemos asesorar para no ser sobrevivientes en un ecosistema totalmente cambiante, sino para ser competitivos, líderes y exitosos como compañía. Las reflexiones que les traigo para cerrar la charla, las voy a empezar de abajo hacia arriba, que es en la misma organización como lo venimos presentando. Promover el propósito de la organización, definitivamente
tenemos que volver a replantearnos, no como organización en la metodología de trabajar, pero también es como revisar nuestros planes estratégicos, nuestra misión, nuestra visión, las políticas, y para eso nos vamos a enfocar en la resiliencia. Integrar la automatización en el trabajo, incluir software, definitivamente cambió. Ya no trabajamos en el qué hace, sino cómo lo hace. Acceder a nuevas capacidades, y nuevas capacidades se refiere a nuevas habilidades en nuestros trabajadores, potencializar la marca y la experiencia. Las marcas ganadoras son las que más clientes traen y es lo que más trae, lo que le gusta a nuestros gerentes, y es el dinero para lograr efectivamente la sostenibilidad de las compañías. Promover el trabajo en equipo y la gestión, perfeccionar la fuerza laboral y desarrollar habilidades de liderazgo muy importantes, que es lo que acabamos de revisar. Yo les hablaba de una charla, de una frase que les iba a dejar al final, que me parece muy importante para todo lo que hemos hecho. Los clientes no son lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Richard Branson es un líder en recursos humanos, un emprendedor y un empresario. Tiene más de 300 empresas. Es el dueño de Virgin y toda su corporación. Y es muy visionario. Entonces, si una persona tan visionaria como él nos dice que lo primero son los empleados, es el recurso humano, es lo que nosotros debemos garantizar dentro de nuestra compañía. Mi nombre es Clara Rodríguez, soy psicóloga enfocada en las organizaciones. Llevo más de casi lo mismo que Hech, 16 años trabajando en temas de recursos humanos, y actualmente estoy vinculada a Hech como consultora. Por eso, pues, tenemos como todo el potencial para poderlos orientar y asesorar en todas como estas nuevas oportunidades que tenemos nosotros en las áreas de gestión humana. Entonces, la invitación particular es que nos contacten para poderles brindar esa asesoría y convertirnos en esos aliados estratégicos en todo el potencial que tienen ustedes para desarrollar dentro de sus compañías. Muchas gracias y feliz día.